Deuteronomio 13:15. El capítulo de hoy ya empieza bastante fuerte, que digo yo, y empieza así diciendo: no añadiréis ni quitaréis nada. Y a mí esta frase me viene, siempre lo digo, que yo antes de decidir seguir a Dios y mi conversión, yo hacía esto. Yo hacía, bueno, a mí me interesa esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y realmente lo que estaba haciendo es esto. ¿Y qué nos dice Dios? Que no hay que añadir ni quitar nada. Por lo tanto, nos lo deja bastante claro. Continuemos. Este capítulo se titula Contra las seducciones de la idolatría, porque aquí el pueblo de Israel había mucha gente que a lo mejor adoraba a otros dioses o... Ya lo vamos a ver. No se preocupen, ahora lo veremos en estos capítulos y en los que siguen. De modo que empieza así. Empieza hablando de los videntes de sueños. Y ya nos dice, no escuches sus palabras. A lo que esto remarca más tarde. Y me encanta este versículo. Me encanta. Dios os pone a prueba. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pone a prueba? Ahora te lo dice. Para saber si verdaderamente lo amáis con todo vuestro corazón y vuestra alma. ¡Wow! Aquí en Deuteronomio capítulo 6 vimos este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Por lo tanto, aquí vemos que Dios quiere ponernos a prueba en cuanto a ese mandamiento, a ver si después de decirlo el pueblo lo ponía en práctica o no. Entonces, vemos que Dios nos está poniendo a prueba continuamente y siempre Deuteronomio 6, ese versículo, siempre tenemos que tenerlo grabadísimo. Y continuando, hablando de los videntes, dicen que debían morir. ¿Por qué? ¿Y por qué debían morir? ¿Por qué? Pues por intentar apartar del camino que Dios ha mandado seguir. O sea, por intentar alejarte de Dios. Porque lo que hacían los videntes realmente te estaba alejando de Dios, no te estaba acercando. Porque quien tiene el poder de todo es Dios. Y Dios ya lo decía, Dios es un Dios celoso. Solo hay uno, no hay más dioses, sino solo hay un único Dios. Y solo debemos de adorarle a Él. Por lo tanto, concluye así diciendo: así harás desaparecer el mal de en medio de ti, a la hora de el por qué se debía de matar. Y aquí ya empieza a hablar de las relaciones de nuestra vida. Y este también me ha gustado mucho, este versículo. Si cualquiera de tus relaciones cercanas intentan apartarte de Dios, no accederás ni les escucharás. Y esta me la tengo que grabar en la mente sí o sí. De hecho, cuando la leí me hizo reflexionar muchísimo, porque realmente lo que te tiene que ayudar la gente a tu alrededor es acercarte a Dios. Tú también tienes que ver de quién te rodeas. Y aquí habla de cualquier relación, ya sea familiar, de amistad, de noviazgo, sea lo que sea. Así pues, ahora pasamos al capítulo 14 y se titula, relacionado con lo anterior, Contra una práctica idolátrica. Y aquí empieza con uno de los mejores versículos. Es que me encanta cada vez que dice esto en la Biblia, porque siento muchas veces cuando lees la Biblia, dicen que si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Y si quieres escucharlo más aún, léela en voz alta. Por lo tanto, cuando yo leí esto, yo me derrito porque para mí muchas veces Dios me habla a través de esto y dice: Dios te ha escogido de entre todos. Aquí hablaba el pueblo de Israel, pero también lo podemos tomar para nosotros, que tenemos que estar felices, orgullosos, contentos
de que Dios nos ha escogido y es un privilegio el darnos cuenta de esto en plena actualidad, porque generalmente en la sociedad esto es muy raro, pero el que hayamos sabido escuchar a Dios, o si tú, por ejemplo, aún estás en el proceso de intentar escucharlo, te recomiendo que leas la Biblia, porque si estás escuchando esto es un avance increíble. Esto es que quieres saber de Dios, que te quieres acercar a Dios. O tal vez porque te interesa que alguien como yo esté grabando este episodio y haya hecho este podcast, pero generalmente si tú ya estás escuchando esto es porque quieres acercarte a Dios. Aunque creas que no, esto te está acercando a Dios. Por lo tanto, seguimos y habla de los animales puros e impuros, los que sí se deben de comer, los que no, y esto lo vimos en Levítico 11. Si queréis saber más, ahí está todo detallado. Habla del diezmo anual, que el diezmo era debido a Dios. Entonces, aquí hay algo que me gusta mucho, que Dios siempre te pone en diferentes situaciones. Empieza, si el camino, ya te está poniendo en situación, te resulta demasiado largo, lo cambiarás por dinero y lo emplearás adquiriendo lo que deseas. Porque se ve que tenían que llevar el ganado hacia el lugar donde él indicase, el lugar donde Dios indicase, que remarca más tarde que no abandone al levita que vive en sus ciudades, porque, como hemos visto en el anterior episodio, la heredad de los levitas es Dios, por lo tanto no hay que abandonarlo nunca. Luego también hemos hablado del diezmo anual y habla del diezmo trienal, de 3 años. Y vuelve a hablar de que este será para el levita, el forastero, el huérfano y la viuda. Y estos pues deben hartarse a comer y se hartarán a comer para que Dios te bendiga. Por lo tanto, aquí la gente de las casas debe dejar la comida en las puertas y con el fin de todo esto. Y por último, el capítulo 15 habla del año sabático, visto en Levítico capítulo 25. Y este se hacía cada 7 años. Cada 7 años se hacía una remisión, que era un despido, una liberación. Y aquí deja claro que no habrá ningún pobre entre los tuyos. Y también aquí dice cosas muy importantes en este capítulo, y es: prestarás, pero tú no pedirás prestado. Dominarás, pero a ti no te dominarán. Y más tarde, esta también me ha gustado muchísimo, es: no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre. Ábrele tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta. ¡Wow! Y luego te vuelvo a remarcar que debes abrir tu mano a tu hermano. Esto muy importante. Luego nos habla del esclavo, de las cosas que se puede hacer, porque hay algunos que decidían quedarse, otros que ya debían de ser libres. Pero aquí Dios les decía: cuando lo dejes libre, no le mandes con las manos vacías. O sea, que no se fuese con las manos vacías, sino que le diese provisiones al esclavo. Y por último habla de los primogénitos, visto en Éxodo 13, donde se debía de consagrar a Dios todo primogénito del ganado. ¿Y qué saco yo de conclusión de estos capítulos? Del carácter de Dios. Pues que Dios es generoso, Dios es humilde, Dios ama a toda persona, sea cual sea su condición, y nos enseña a nosotros a ser humildes. Entonces, eso es lo que yo he aprendido en estos 3 capítulos, y la verdad es que se dicen frases muy, muy, muy impactantes y súper reflexivas. Por lo tanto, eso ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar el episodio y nos vemos en el siguiente. Que Dios os bendiga.